Bueno, yo quiero empezar diciendo que la palabra comunalidad, el concepto de comunalidad, no tiene más de 50 años. Es un concepto reciente que ha tenido una historia muy intensa. Y tenemos la fortuna de contar aquí, o sea, los pueblos indígenas de Oaxaca y más allá de Oaxaca, los pueblos de México, tiene la fortuna de tener ese concepto que permite entender la vida comunal, lo que caracteriza a los indígenas, y uno de los logros que ha significado poder tener el concepto de comunalidad es poder llegar a la creación de una universidad donde se reproduzca la idea de comunalidad, donde se trabaje la fuerza de la vida comunal. Entonces no es nomás un concepto que se le haya ocurrido a alguien, sino que es una idea que es fundamental. Hacia 1980, cuando empezaba el movimiento indígena en Oaxaca, hubo dos antropólogos indígenas que pensaron la forma como lo que caracterizaba a los pueblos indígenas, más allá de la lengua, no solo la lengua, no solo la cultura, sino qué más, y encontraron que era la vida comunal. A eso lo llamaron comunalidad. Uno de esos dos antropólogos es hoy el rector de la Universidad Autónoma Comunal, el maestro Jaime Martínez Luna, zapoteco de Guelatao, y el otro es el antropólogo Floriberto Díaz Gómez, esposo de la maestra Sofía. Desgraciadamente él ya ha fallecido, y ellos dos fueron los que generaron ese concepto al que muchos hemos estado siguiendo para poder ampliarlo, para poder aportar. Y el concepto de comunalidad desde los años 80 se empezó a socializar de distintas maneras, principalmente entre maestros. Y aquí tenemos que decir claramente entre maestros de educación indígena de la sección 22. No solamente de educación indígena, pero sí maestros pertenecientes al movimiento democrático. Y a través de organizaciones, de distintas organizaciones indígenas y sociales, el concepto se fue ampliando hasta llegar a darle forma a la educación comunitaria, a lograr la exigencia de derechos específicamente indígenas basados en la vida comunal, como es lo que ahora se llama usos y costumbres, y de esa manera el concepto de comunalidad se fue ampliando. En el caso concreto de la educación, uno de los lugares más importantes donde el concepto recién creado de comunalidad se difundió fue la licenciatura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, licenciatura en Antropología que funcionó en Oaxaca entre 1982 y 1993, y que tenía como una de sus características que los maestros dábamos clases a veces en Oaxaca y a los 15 días en las regiones. Una de esas sedes regionales era precisamente Tlaxiaco, y las clases se daban donde es, o no sé si toda, o si ya no es, la prepa popular. La antropología entonces sirvió para que se difundiera la idea de comunalidad, principalmente entre maestros. Uno de esos maestros que estudió en la Escuela de Antropología de Oaxaca es el hoy director del Centro Universitario Comunal de Tlaxiaco, que es Juan Avendaño. Él estudió en esa licenciatura, terminó la antropología en la Escuela Nacional en México y siguió trabajando. Pero así como él, otros se apropiaron del concepto de comunalidad y le dieron forma en sus propias características. Otro de ellos es el compañero Rigoberto Vázquez, el maestro Rigoberto Vázquez, quien es hoy el coordinador académico de la Universidad Autónoma Comunal a nivel del Estado, y que fue el director de la Universidad Comunal del Zempoaltépetl,
que se creó en Tlahuitoltepec. Esa universidad, la Universidad Comunal de Zempoaltépetl, que es hoy el centro de la UACO de Tlahuitoltepec, fue creado por la primer mujer presidente municipal de Tlahuitoltepec, que fue precisamente la maestra Sofía Robles. Ella creó, por decisión de la Asamblea de Tlahuitoltepec, esa universidad que el gobierno no quiso reconocer como universidad pública y darle recursos, y tuvo que funcionar con recursos municipales y ser registrada como universidad privada, hasta que cuando surgió la UACO, la Universidad Comunal, pudo ser uno de sus centros. Entonces, la idea de comunalidad que generaron Jaime Martínez Luna, Floriberto Díaz, y que ha sido continuada por muchos otros, como el mismo Juan Avendaño, da frutos de distintas maneras y muestra cambios que son muy importantes. Un cambio lo estamos viendo precisamente en este momento. Si ustedes se fijan aquí, los viejos comunalistas somos principalmente hombres, pero si ven para allá, los egresados de la maestría de comunalidad son principalmente mujeres. Es otro el rumbo que va a tomar la comunalidad cuando se esté viendo en una perspectiva de género. Y si volteamos para este lado, vemos una banda de música, y la banda de música siempre la asociamos con el gusto, la fiesta, con el sentido, el sabor de la estética oaxaqueña. Pero una banda de música en una comunidad es mucho más que una banda de música. Es una institución educativa. Es el lugar donde los niños y jóvenes se van formando en el servicio a la comunidad. Aprenden a sentir gusto por tocar, sirviendo a la comunidad en fiestas, sirviendo a la comunidad en velorios, acompañando a las fiestas de otras comunidades, etc. Los niños se forman, los jóvenes se forman en una institución que es propia de las comunidades y que es la banda de música. A veces tiene apoyos del gobierno, generalmente no tiene apoyos del gobierno, pero no necesitan las bandas de música apoyos del gobierno para existir. En Oaxaca hay casi registradas, o que se tenga conocimiento, hay cerca de 3,000 bandas de música en todo el estado. Y de esas 3,000, la gran mayoría no tiene recursos del gobierno. La propia comunidad genera sus bandas, sus escoletas, y apoya sus propias bandas. ¿Por qué? Porque son fundamental para la vida comunal. Las bandas de música son instituciones propias en las que se reproduce la educación comunal. No quiere decir que se les enseña a los niños y jóvenes los conocimientos comunitarios, para eso es la educación comunitaria. No quiere decir que se les enseñen cosas que aprenden en la escuela, quieren decir que se les enseña a ser parte de la vida comunal. Entonces, una banda de música no es solamente un grupo de niños y jóvenes que brindan momentos de alegría. Son niños y jóvenes que se están formando para seguir siendo comunidad, para seguir siendo comunalidad. Entonces, la idea de comunalidad permite hacer esos tipos de análisis. Cuando no existía la palabra comunalidad, no se podían hacer estos análisis. Y precisamente las generaciones que han egresado, en particular la que egresa hoy con maestría en educación comunal, es una generación que tiene en sus manos la posibilidad de seguir profundizando el pensamiento de lo comunal, de seguir mirando con ojos comunales la realidad que están viviendo, para que entonces el futuro pueda seguir estando en manos de los pueblos. Por eso es de que la Universidad Autónoma Comunal es una universidad que genera esperanza, porque la comunalidad es el sentido de los pueblos. Y si miramos en las instituciones de educación superior, en cuáles
se forma o se preserva o se valora la vida comunal, encontramos que prácticamente son muy pocas. No podemos decir que la UAFO, la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, tenga aprecio por lo comunal. Incluso lo que hoy es la UACO iba a ser originalmente licenciaturas que pertenecieran a la UAFO, y después de un proceso de varios años la UAFO lo rechazó. No le interesó a la Escuela de Bellas Artes, no quiso tener licenciaturas en educación comunal donde se trabajaran conocimientos comunitarios. Y no es el único caso. La UAFO tampoco tiene aprecio por los derechos indígenas. Su facultad de Derecho, que es tan importante, no ha tenido históricamente materias, salvo optativas, que traten los derechos indígenas. La Facultad de Medicina, que es tan importante en la UAFO, no tiene ningún aprecio por la medicina tradicional y por los conocimientos tradicionales. El Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UAFO no tiene tampoco a la comunalidad como uno de sus referentes fundamentales. Y si vemos a otras universidades como la URCE, pasa lo mismo. Si vemos hacia otros lugares de educación superior donde debería la comunalidad en Oaxaca de tener un lugar importante, vemos que tampoco sucede eso. Cualquiera que conoce la Universidad Pedagógica Nacional sabe que en cualquiera de sus sedes la comunalidad no es importante. No solamente en Tlaxiaco, en Guajuapan, en la costa, o en Oaxaca, en Tuxtepec, no es importante el estudio de la comunalidad, el trabajo de la comunalidad. Cualquiera que conoce las normales de Oaxaca sabe que la única que tiene históricamente aprecio por la comunalidad y forma a sus estudiantes en la comunalidad es la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca en Tlacochahuaya. La de Tamazulapan tiene un aprecio importante, pero no es mayoritario. Y en otras la comunalidad no tiene una cabida importante. Entonces, eso hacía ver y sentir que el futuro de la comunalidad no tendría respaldo en el medio universitario, hasta que surgió la UACO. Y precisamente por eso es de que la generación que hoy egresa y las que egresarán después y las que ya han egresado, no solamente tienen una responsabilidad, que eso obviamente la tienen, sino que son parte de una historia y son elementos que construyen esa misma historia y que le van a dar un sentido y una orientación hacia donde deba de ser. Entonces, en otras palabras, los egresados de la UACO son las personas que a través del pensamiento crítico pueden mirar con ojos comunales el futuro de la vida comunal, el futuro de los pueblos indígenas, y por lo tanto ser el orgullo de sus padres y de sus familiares, no solamente porque lograron terminar una carrera y en este caso una maestría que era solamente para privilegiados o súper privilegiados, sino porque lograron terminar una maestría que les va a permitir ser gente importante para la historia de su pueblo y de su comunidad. Entonces, quiero terminar volviendo a reconocer la presencia aquí de gente muy importante para la comunalidad, como Jaime Martínez Luna, como Sofía Robles y su esposo Floriberto Díaz, como Juana Bendaño, la gente que ha sido fundamental, que ha aprendido de muchos y que va a seguir enseñando y formando nuevas generaciones. Muchas gracias.